este video vamos a tratar la literatura del siglo XIX en la Argentina. En primer lugar, vamos a hablar de los autores más característicos de ese entonces relacionados con el movimiento literario. Para comenzar, está la generación del 37. Un librero ofreció en 1837 un salón de su librería como salón literario, para grupos de lectura y discusiones de interés. En él se trataron muchas ideas de política, como el retorno de los ideales de la Revolución de Mayo. Esteban Echeverría, escritor del Matadero, fue líder de esta generación. Él creía que el gobierno rosista hacía mucho daño al progreso del país y destruía muchos de los ideales de la Revolución de Mayo. Por consiguiente, en 1845, Domingo Faustino Sarmiento, escritor y político, había publicado Facundo, sobre un caudillo provincial llamado Facundo Quiroga, símbolo de la barbarie y también representante de los ideales del federalismo y del mismísimo Rosas. Más tarde aparece la literatura gauchesca, subgénero propio de la literatura americana. El poema El gaucho Martín Fierro es un gran ejemplar de este tipo de literatura, ya que en este subgénero se presenta la descripción de la vida campesina y sus costumbres, así como personajes sociales de ese entonces, como indios y gringos. Este poema fue una forma de protesta hacia las políticas europeas del presidente de ese entonces, Domingo Faustino Sarmiento, ya que José Hernández apoyaba a la causa del gaucho. En 1880 se produjeron dos acontecimientos de gran importancia para el país, desde el punto de vista político-social: la aprobación de la capital de Buenos Aires y la presidencia de Julio Argentino Roca. A esta generación se le llama generación del 80. Los autores de ese entonces buscaban rescatar el ayer para compararlo con el presente. Los hombres del 80 ven que desaparece la vieja Buenos Aires, sus costumbres, sus personajes, y al mismo tiempo sienten la necesidad de recordar su pasado. Eugenio Cambasares, autor de En la sangre, con su obra buscó representar la realidad social para denunciar los males que ésta conllevaba en ese entonces. En segundo lugar, vamos a hablar de los géneros y temas de los textos antes mencionados. Para comenzar, vamos a hablar de El Matadero. Es un cuento considerado de los primeros de ficción argentina. Los temas que atraviesan este relato son la violencia y el abuso de poder en primer lugar, que está presente a lo largo de toda la obra, con la violencia que genera el hambre, el escape del toro y la muerte del unitario. Por otro lado, podemos ver como otro tema la civilización y la barbarie, ya que Echeverría presenta a los federales como animales violentos y a los unitarios como cultos y civilizados. Por último, un tema muy importante es la política. Es un relato que critica al gobernador de ese entonces, Juan Manuel de Rosas. El juez da parcialidad a la justicia a favor del gobierno y no permite ningún tipo de democracia. Esto deja en evidencia cómo era el gobierno de ese entonces. En segundo lugar, vamos a hablar del Facundo. Este ensayo, que habla sobre la vida de un gaucho, Facundo Quiroga, que representa la barbarie y el federalismo de Rosas, tema que tiene relación con el cuento de Echeverrías, El Matadero. En este ensayo, el autor busca mostrar al gaucho en la campaña y los ideales de sus opositores. Quiroga, al representar la barbarie y el federalismo, muestra al igual que en El Matadero que los federales, partidarios de Rosas, eran los animales. Lo que quería dar a entender es que ellos atrasaban al país. Por consiguiente, vamos a hablar de El gaucho Martín Fierro. En este poema, al igual que en el Facundo, muestra la vida del gaucho en la campaña y los males que ésta conlleva, ya que es obligado por los gringos a hacer trabajos sin paga. Al contrario de los textos anteriores, José Hernández, autor de este poema, muestra estar en contra de las políticas europeas del presidente de ese entonces, Sarmiento, y representa a los militares también como animales. Por último, vamos a hablar de la novela En la sangre, que cuenta sobre la vida de un inmigrante italiano que busca llegar a la clase aristocrática en Argentina y no ser discriminado. El autor con esta novela busca demostrar la realidad del país en ese entonces. Los inmigrantes europeos eran discriminados por los criollos que creían que no podían mejorar la sociedad. A través de este relato, él quiere mostrar la barrera que separa a la clase dirigente de la clase obrera. Como conclusión, todos los textos literarios están relacionados en la política y historia argentina. En ellos podemos ver cómo el país fue creciendo y cambiando, y también cómo el pueblo argentino lo veía y sus costumbres se iban perdiendo. Estos autores políticos, en sus obras, manifiestan sus ideas políticas y lo que piensan del gobierno de ese entonces. Para finalizar este video vamos a relacionar los textos literarios antes vistos con la noción de la literatura, a partir de el texto de Terry Eagleton y el de Todorov. Terry Eagleton decía que la literatura no solo se distingue por su carácter ficcional, sino también por su empleo del lenguaje. Lo transforma usando sus reglas, recursos y estructuras. Por otro lado, Todorov, él se refiere a que la literatura es opaca, difícil, busca generar sentido, porque habla con un lenguaje que él muestra como sistemático, porque cada parte de él tiene una función. Por eso se le dice autotélico. En su finalidad está su construcción misma.
Cada uno de estos textos literarios vistos tiene una relación con lo dicho sobre la noción de la literatura, ya que en todos podemos ver un perfecto uso del lenguaje literario.